Cuando el padre Luis Toro llegó por primera vez a este pequeño pueblo, no encontró números ni estadísticas. Encontró miradas cansadas, casas que apenas se sostenían y familias luchando en silencio por sobrevivir un día más. En ese instante entendió que aquí no hacía falta un discurso, hacía falta un acto de amor que cambiara vidas para siempre. El padre Luis Toro avanzó por el camino de tierra mientras el polvo se levantaba detrás de cada paso. Las casas hechas con tablas viejas parecían sostenerse solo por la fuerza de quienes vivían allí. El viento pasaba entre las grietas como si contara historias de lucha. Algunos niños jugaban descalzos, sin detenerse al verlo, aunque sus ojos curiosos lo siguieron con cautela. Al entrar al centro del pueblo, varias mujeres lo observaron con una mezcla de sorpresa y prudencia. No estaban acostumbradas a recibir visitas. Una señora mayor le ofreció un vaso de agua sin pronunciar palabra, y él agradeció con un gesto amable. Luis sintió un nudo en el pecho. Aquella comunidad enfrentaba necesidades profundas, pero aún conservaba una dignidad que imponía respeto. Un grupo de niños se acercó lentamente. Uno de ellos, de rostro brillante y ropa desgastada, le preguntó con timidez si había llegado para quedarse. Luis se agachó y sonrió. «Vengo a escucharlos y a ayudar», respondió con suavidad. Los niños corrieron hacia las casas anunciando su llegada. En pocos minutos, varias familias salieron a ver quién era aquel visitante que traía una presencia tan tranquila. Los habitantes empezaron a reunirse alrededor de él, algunos sentándose en sillas viejas, otros permaneciendo de pie. Había murmullos de curiosidad, pero también una sensación de respeto. Luis respiró profundo y habló con voz serena. «Hoy estoy aquí por ustedes. No vengo a pedir nada, vengo a dar». Varias miradas se iluminaron, aunque nadie imaginaba aún lo que estaba a punto de anunciar. El padre Luis Toro abrió una carpeta que llevaba bajo el brazo. Los habitantes observaron en silencio mientras él revisaba unos papeles. Algunos pensaron que era un censo o algún trámite del gobierno, pero no parecía nada oficial. Luis levantó la mirada y recorrió cada rostro con calma. «Antes de decirles por qué vine, necesito conocer sus historias», expresó. El ambiente se volvió más íntimo de inmediato. Una mujer llamada Rosa fue la primera en acercarse. Caminó despacio, con cierto temor. Contó que vivía con sus 2 hijos en una casa sostenida con láminas viejas que se movían cuando soplaba el viento. Luego habló un hombre que había perdido su empleo meses atrás y apenas lograba alimentar a su familia. Luis escuchó a cada uno con atención, sin interrumpir. Su mirada reflejaba respeto y un compromiso profundo. Mientras las historias se acumulaban, Luis Toro comenzó a entender la magnitud de la necesidad. No eran solo casas deterioradas. Era la falta de oportunidades, la soledad institucional y el cansancio emocional que acompaña a quienes viven olvidados. Sin embargo, también notó algo inspirador: la forma en que todos se ayudaban entre ellos. Aquella unión silenciosa hablaba más fuerte que la misma pobreza del lugar. Cuando el último vecino terminó de hablar, Luis cerró la carpeta con suavidad. El silencio era tan profundo que se escuchaban los pasos de una gallina al cruzar el patio. Él respiró hondo y con una serenidad firme dijo: «Gracias por confiarme sus historias. Hoy Dios me permite traer algo más que palabras. Estoy aquí para empezar un cambio real». La gente lo miró sin comprender del todo lo que significaban esas palabras. El padre Luis Toro pidió que todos caminaran con él hacia un terreno abierto detrás del pueblo. Era un espacio cubierto de piedras y maleza, pero lo suficientemente amplio para imaginar algo distinto. Los vecinos lo siguieron con curiosidad, algunos en silencio, otros murmurando. Luis se detuvo en el centro del terreno y señaló el horizonte. «Aquí es donde empieza el sueño que hoy traigo para ustedes», dijo con calma. Varias personas se miraron entre sí, confundidas. Un hombre preguntó si iban a hacer una reunión comunitaria o algún tipo de actividad religiosa. Luis negó suavemente. Luego abrió nuevamente la carpeta y mostró unos planos cuidadosamente doblados. «Estos documentos representan algo muy importante», explicó. Nadie se acercó. Estaban a la expectativa, intentando descifrar lo que estaba a punto de revelar. Luis extendió los planos en una mesa improvisada hecha con tablas viejas. Las líneas y diseños captaron la atención de todos. Eran estructuras firmes, espaciosas y bien planificadas. Varias mujeres se cubrieron la boca al notar que aquello parecía demasiado grande para ser cierto. Era evidente que nadie había imaginado algo así para su comunidad. El silencio se hizo aún más profundo. Con la voz serena pero cargada de emoción, Luis dijo: «Vine porque 5 familias de este pueblo tendrán un hogar nuevo.
casas reales, dignas y pensadas para ustedes. Las miradas se transformaron de confusión a incredulidad. Algunos dieron un paso atrás. Otros se aferraron al brazo de quien estuviera cerca. Era una noticia tan inesperada que costaba creerla. Aún así, una chispa de esperanza comenzó a aparecer. La reacción del pueblo fue inmediata. Varias personas se llevaron las manos al rostro sin poder contener la emoción. Otras se quedaron inmóviles, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Luis Toro permaneció en silencio, dándoles tiempo. Sabía que no era fácil aceptar que algo tan grande pudiera suceder en un lugar donde las buenas noticias llegaban poco. Un niño fue el primero en romper la tensión. Se acercó a los planos y señaló una de las habitaciones. ¿Aquí puedo dormir yo?, preguntó inocente. Los adultos rieron con un alivio inesperado. Ese pequeño gesto hizo que todos se acercaran más confiados. Luis sonrió y respondió: Sí, hijo, esto es para ustedes, para que vivan mejor, para que sueñen sin miedo. Una mujer llamada Elvira, que había perdido su casa por una tormenta meses atrás, comenzó a llorar sin poder controlarse. Luis se acercó y la tomó del brazo con respeto. No tenga miedo, esto es real, le dijo. Ella asintió, pero parecía abrumada. No estaban acostumbrados a recibir algo tan grande sin condiciones ni requisitos imposibles. Era como si la esperanza les resultara demasiado nueva. Luis explicó que las construcciones comenzarían ese mismo día. Varias manos voluntarias ya estaban listas para trabajar. No es solo mi ayuda, dijo. Es un esfuerzo de muchas personas que quieren verlos salir adelante. Ese mensaje hizo que varios habitantes ofrecieran colaborar. La comunidad entera empezó a sentir que estaban frente a un cambio que por fin los incluía. Antes de iniciar las obras, Luis pidió visitar las casas actuales de las familias seleccionadas. Quería comprender mejor sus necesidades. Caminó por los pasillos improvisados entre tablas, escuchando cómo crujían bajo sus pies. El sol entraba por huecos en el techo, formando líneas de luz que revelaban la fragilidad del lugar. Cada rincón contaba historias de resistencia. Entró a la vivienda de doña Mariela, quien vivía con 3 niños pequeños. La casa tenía paredes torcidas y un techo sostenido con piedras. El viento entraba libremente, y en las noches el frío era insoportable. Mariela lo miró con vergüenza, como si mostrara algo indebido. Luis negó con suavidad. No tiene que disculparse por nada. Usted ha hecho lo que ha podido. Ahora déjeme ayudarla a descansar. Luego visitó la casa de don Rafael, un hombre mayor que dormía sobre una cama hecha de tablas. Sus manos temblaban mientras explicaba que hacía años no podía repararla. Luis escuchó sin interrumpir, consciente del valor que tenía revelar esas carencias. Para él, cada historia reforzaba la urgencia de su misión. Ese pueblo merecía mucho más que simples promesas. Al terminar el recorrido, Luis reunió nuevamente a todos. He visto cómo han luchado durante años, dijo con voz firme. Sé que han cargado con más de lo que cualquier persona debería soportar. Los habitantes lo escucharon atentos. Por eso hoy empieza realmente el cambio. No será rápido ni perfecto, pero será suyo, y no estarán solos en el proceso. Un aplauso suave llenó el aire. Los materiales comenzaron a llegar esa misma tarde. Un camión descargó bloques, madera tratada y herramientas nuevas. Los niños observaban cada movimiento como si presenciaran un espectáculo. Los adultos, aún incrédulos, se ofrecieron a ayudar a bajar todo. El trabajo en equipo surgió de manera natural. Parecía que el pueblo entero despertaba de un largo sueño. Luis Toro coordinaba con los voluntarios, asegurándose de que cada familia tuviera lo necesario. Las primeras zanjas fueron marcadas en el terreno. Algunos vecinos que jamás habían sostenido una pala profesional tomaron el desafío con entusiasmo. No es solo construir casas, repitió Luis. Es construir un futuro distinto para este lugar. Esa frase comenzó a convertirse en un eco motivador. Mientras avanzaban, una ligera lluvia comenzó a caer, pero nadie quiso detenerse. De hecho, la lluvia parecía refrescar el ambiente y renovar las fuerzas de todos. Luis observaba en silencio, agradecido por la disposición de la gente. Era evidente que el proyecto no solo transformaría la apariencia del pueblo, sino también la unión entre sus habitantes. Esa noche, el trabajo terminó más tarde de lo previsto. Sin embargo, nadie se quejó. Las familias se fueron a descansar con un brillo distinto en los ojos. Luis se quedó un momento mirando las herramientas ordenadas y el terreno listo para el día siguiente. Sabía que lo que estaban construyendo no era solo concreto, era dignidad, esperanza y un nuevo comienzo para 5 hogares.
Al amanecer, los vecinos llegaron antes de lo planeado. Traían café, agua y ganas de seguir trabajando. Luis los recibió con una sonrisa cansada pero sincera. En cuestión de minutos, la obra cobró vida. El sonido de las herramientas se mezclaba con conversaciones animadas. Por primera vez en mucho tiempo, había alegría auténtica recorriendo el pueblo. Se levantaron las primeras paredes. Cada bloque colocado era motivo de celebración. Un niño aplaudía cada vez que alguien lograba terminar una fila completa. Las mujeres preparaban alimentos para quienes trabajaban. El espíritu comunitario era tan fuerte que incluso los más tímidos comenzaron a integrarse. Luis observaba en silencio, conmovido por la energía colectiva. Doña Elvira, quien había llorado el día del anuncio, se acercó a Luis con una taza de café caliente. «Padre, nunca pensé vivir algo así», dijo con voz suave. Él tomó la taza con cuidado y respondió: «Usted merece vivir tranquila». Ella asintió con los ojos brillantes. Sus manos temblaban, pero esta vez no era tristeza, sino esperanza. El proyecto la estaba transformando desde adentro. Esa tarde, la estructura de la primera casa ya se veía sólida. Los niños corrían alrededor imaginando dónde iría cada habitación. Luis se unió a ellos por un momento, escuchando sus sueños. Había risas, planes y deseos que jamás se habían atrevido a decir en voz alta. El aire del pueblo se sentía distinto, más ligero, como si la esperanza susurrara en cada rincón. Los trabajos continuaron sin descanso. Con la estructura de la primera casa firme, el equipo se dividió para avanzar con las demás. Luis supervisaba cada proceso, revisando materiales, apoyando a los voluntarios y animando a quienes se cansaban. Aunque el esfuerzo era grande, nadie quería detenerse. El pueblo estaba decidido a terminar las 5 casas lo antes posible. Un joven llamado Mateo, que normalmente trabajaba en fincas lejanas, se unió al grupo. Su experiencia ayudó a acelerar el trabajo. «Esto es más que construcción», comentó mientras ajustaba una herramienta. «Es como si estuviéramos reconstruyendo nuestras vidas». Luis lo escuchó y sintió que esas palabras sintetizaban lo que él mismo había querido lograr desde el inicio del proyecto. Durante una pausa, Luis reunió a los niños y les mostró cómo serían las habitaciones de cada casa. Usó palos y cuerdas para marcar espacios. Los niños lo siguieron atentos, imaginando dónde jugarían, dónde estudiarían y dónde dormirían sin miedo a la lluvia. Era la primera vez que muchos podían visualizar un futuro más seguro. Sus risas resonaban como una melodía nueva para el pueblo. Al caer la tarde, algunas familias comenzaron a preparar un pequeño compartir para agradecer el trabajo del día. Trajeron pan casero, frutas y bebidas frescas. Luis se sintió profundamente conmovido. Ellos, que tampoco tenían, daban con generosidad. La verdadera riqueza está aquí, pensó mientras compartía la comida. Ese gesto sencillo fortalecía aún más la unión entre todos. La mañana siguiente trajo buenas noticias. La primera casa estaba lista para ser pintada. Los niños fueron los más emocionados. Eligieron tonos claros que iluminaran el exterior. Luis permitió que dibujaran una pequeña marca simbólica en una pared interior, un detalle que representaría el inicio de su nueva historia. El ambiente era festivo y lleno de emoción genuina. Mientras pintaban, una mujer se acercó a Luis con una inquietud. «Padre, ¿por qué hace esto por nosotros?». Él tomó un momento antes de responder. «Porque nadie debería vivir con miedo a la lluvia o al frío. Y porque la dignidad no es un privilegio, es un derecho». Sus palabras hicieron que la mujer sonriera con gratitud, como si por fin alguien hubiera visto su lucha invisible. La segunda casa estaba tomando forma rápidamente. Varias personas que no habían sido seleccionadas para recibir una vivienda también ayudaban con entusiasmo. No había celos, solo deseo de ver el pueblo transformado. Luis valoró profundamente ese espíritu. Sabía que el proyecto tenía un impacto mayor que las 5 casas. Estaba despertando solidaridad y autoestima en toda la comunidad. Esa tarde, el cielo se tiñó de tonos rojizos. Mientras revisaban los avances, Luis sintió que el pueblo tenía un brillo nuevo. Los habitantes ya hablaban de organizar proyectos futuros, como un espacio común para los niños o una pequeña huerta comunitaria. Lo que había comenzado como un sueño individual se estaba convirtiendo en un movimiento de esperanza para todos. El trabajo continuó con fuerza renovada. La tercera casa ya tenía techo, la cuarta avanzaba en sus paredes y la quinta estaba lista para ser levantada. Cada familia seguía el proceso con ilusión. Luis caminaba entre las obras observando cada detalle. No se trataba solo de construir estructuras, sino de asegurarse de que cada hogar fuera seguro, cálido y digno.
Durante el descanso, los vecinos organizaron una pequeña oración comunitaria. Sin importar sus creencias, todos agradecieron por la oportunidad de ver el cambio con sus propios ojos. Luis participó con humildad, recordando que su misión era servir y acompañar. El ambiente estaba cargado de emoción tranquila, como si el pueblo respirara con un ritmo más esperanzador. Más tarde, un grupo de jóvenes decidió limpiar el área alrededor de las nuevas casas. Quitaron piedras, nivelaron la tierra y dejaron todo listo para futuros jardines. Luis los observó desde lejos y sintió un orgullo profundo. No era su proyecto, era el proyecto del pueblo. La iniciativa espontánea demostraba que la comunidad había recuperado algo valioso, la confianza en sí misma. Al terminar el día, Luis se quedó mirando el horizonte. El sol caía detrás de las montañas y bañaba el pueblo con una luz cálida. Las casas nuevas se alzaban con firmeza, como símbolos vivos de un futuro diferente. Él sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero también entendía que lo más difícil ya había sucedido. La esperanza había regresado. El día continuó con un ambiente de trabajo lleno de energía. Mientras algunos terminaban detalles de pintura, otros levantaban paredes en las casas restantes. Luis caminaba entre los grupos ofreciendo palabras de ánimo. Notaba cómo la gente había cambiado su manera de moverse. Ya no había cansancio en sus gestos, sino determinación. Las nuevas estructuras se convertían en símbolos visibles del progreso. Durante una pausa, un anciano llamado Julián se acercó a Luis. Caminaba despacio, apoyado en un bastón improvisado. «Padre, nunca pensé ver algo así en mis días», dijo con voz quebrada. Luis lo tomó del hombro con respeto. «Usted ha sostenido este pueblo con su esfuerzo durante años. Esto también es para usted». Julián sonrió profundamente, como si aquella frase borrara décadas de cansancio. Mientras el trabajo seguía, varios jóvenes comenzaron a organizar actividades para cuidar a los niños, permitiendo que los adultos trabajaran sin preocupación. Esa iniciativa sorprendió a todos, incluso a Luis. «La solidaridad también construye casas», comentó con una sonrisa. Aquella idea sencilla reforzaba la unión del pueblo y demostraba que el proyecto estaba tocando algo más que la infraestructura. Al finalizar la tarde, el avance era evidente. 3 casas estaban casi terminadas y las otras 2 tenían estructuras sólidas. Luis reunió a la comunidad para explicar los siguientes pasos. «Vamos despacio, pero seguro», dijo. «No buscamos velocidad, sino calidad y cariño». La gente lo escuchó con atención, sintiendo que estaban viviendo un capítulo único de su historia colectiva. La mañana siguiente empezó con un aire de celebración. Las 3 primeras casas ya tenían puertas y ventanas instaladas, lo que hizo que muchas familias se acercaran a ver los avances con emoción. Luis caminaba entre ellos saludando y escuchando sus impresiones. Cada gesto de gratitud lo llenaba de humildad. Sabía que estas viviendas eran más que estructuras, eran nuevas oportunidades para vivir con tranquilidad. Una niña llamada Sofía tomó la mano de Luis y lo llevó hacia una de las casas. «Aquí quiero poner mis dibujos», dijo señalando una pared recién pintada. Luis sonrió. «Este hogar será tuyo para llenarlo de recuerdos», respondió. La pequeña lo miró con ilusión y corrió a contarle a su madre. Ese tipo de detalles le recordaban que la obra no era solo material, sino profundamente emocional. Los voluntarios avanzaban rápido. Algunos ajustaban techos, otros preparaban los pisos. El sonido de martillos y sierras se mezclaba con risas y conversaciones animadas. Luis observaba todo con admiración. En ese pueblo, la solidaridad había dejado de ser teoría y se había convertido en acción. Cada familia sentía que estaba contribuyendo al bienestar de todos, no solo al de los beneficiados. Ese día, una sorpresa emocionó al pueblo. Un grupo de jóvenes llegó desde una comunidad vecina para ayudar. Habían escuchado la historia y querían sumarse. Luis los recibió con gratitud. «Aquí todos somos parte de algo grande», dijo. Con más manos disponibles, el trabajo avanzó incluso más rápido, dando paso a un ambiente de entusiasmo que fortalecía la esperanza colectiva. Las últimas 2 casas comenzaron a levantarse con fuerza. Los cimientos ya estaban listos, y los muros se alzaban firmes. Luis caminaba supervisando cada detalle. Las familias que recibirían esas casas seguían el progreso con nerviosismo y emoción. Para muchos, sería la primera vez que vivirían bajo un techo sin filtraciones ni miedo a las tormentas nocturnas. En medio del trabajo, una mujer llamada Teresa se acercó a Luis. «Padre, no sé cómo agradecerle lo que está haciendo». Él respondió con serenidad. «Esto es un esfuerzo de todos. Yo solo vine a acompañar». Teresa asintió con los ojos brillantes.
Para ella, aquello no era solo una casa. Era la oportunidad de darles a sus hijos un lugar digno donde crecer. Mientras colocaban las ventanas de una de las nuevas viviendas, un grupo de vecinos comenzó a cantar suavemente. Era una melodía tradicional del pueblo, una canción que normalmente usaban para despedir el día. Esta vez la canción sonaba distinta, con un tono más esperanzador. Luis se detuvo a escucharlos y sintió un profundo agradecimiento por ser parte de ese momento. El atardecer llegó con una luz cálida que bañaba los nuevos hogares. Luis reunió a la comunidad para un breve descanso. «Estamos avanzando más rápido de lo que imaginé», dijo. «Pero recuerden que cada casa debe ser sólida y segura». La gente asintió. Habían aprendido que no se trataba solo de terminar, sino de hacer las cosas bien. Esa mentalidad los fortalecía aún más. Las obras llegaron a una etapa crucial: la instalación de los techos de las últimas 2 casas. Era un trabajo delicado, pero la comunidad estaba motivada. Luis coordinaba desde abajo mientras varios voluntarios subían con cuidado. El sonido de las herramientas era constante, pero había algo distinto en el ambiente. Un sentimiento de logro que se hacía más fuerte con cada avance. Una leve brisa comenzó a mover las ramas de los árboles cercanos. «Parece que se acerca lluvia», comentó uno de los jóvenes. Luis miró el cielo. «Entonces trabajemos con más orden, no con prisa», respondió. El grupo tomó la indicación con seriedad. No querían arriesgar la calidad del trabajo por terminar rápido. Ese compromiso demostraba cuánto había crecido la comunidad en pocos días. Cuando colocaron la última lámina del techo, un aplauso espontáneo estalló entre los presentes. Aquella estructura sólida representaba el cierre de una etapa importante. Los beneficiarios de esas casas se abrazaron con emoción contenida. Luis observaba en silencio. Ver ese resultado lo llenaba de una alegría profunda y serena, la clase de alegría que nace del servicio sincero. Con las 5 casas ya techadas, el pueblo se organizó para comenzar los detalles finales: pintura, puertas, terminaciones y limpieza del terreno. Luis delegó tareas a grupos distintos para agilizar el proceso. Cada persona tenía un rol claro. La eficiencia sorprendía incluso a los más incrédulos. Era evidente que la comunidad había aprendido a trabajar unida como nunca antes. El día siguiente comenzó con colores. Los vecinos habían conseguido pinturas donadas por una tienda de la ciudad. Eligieron tonos cálidos para las fachadas de las casas. Los niños pidieron participar, y Luis les permitió pintar algunas áreas pequeñas. Sentían que estaban dejando su marca en algo especial. El ambiente era casi festivo, como si celebraran un logro colectivo. Mientras pintaban, Luis conversó con diferentes familias para conocer cómo esperaban organizar sus nuevos hogares. Muchos compartían sueños sencillos: tener un lugar seguro para dormir, un espacio donde los niños pudieran estudiar, una cocina donde la lluvia no entrara. Escuchar esas aspiraciones lo conmovía profundamente. Eran deseos humildes, pero llenos de esperanza auténtica. Un joven se acercó a Luis con una propuesta: construir un pequeño parque comunitario en un terreno vacío. «Si hicimos 5 casas juntos, podemos hacer eso también», comentó. Luis sonrió. El proyecto, que había empezado como una ayuda específica, estaba despertando ideas que transformarían más partes del pueblo. Ese entusiasmo demostraba que la comunidad estaba redescubriendo su propio poder. Al finalizar la jornada, las 5 casas lucían casi listas. Las fachadas brillaban bajo el sol del atardecer. Luis reunió a todos para agradecerles. «Esto lo hicieron ustedes», dijo con emoción. «Lo que estamos viendo es fruto de su trabajo y su unión». La gente lo escuchó con una mezcla de orgullo y gratitud. Era un día que nadie olvidaría. Las familias beneficiadas comenzaron a limpiar el interior de las casas con entusiasmo. Quitaban restos de polvo, acomodaban cajas y revisaban cada rincón. Luis caminaba observando la emoción en los rostros. Había quienes no podían evitar llorar al ver espacios tan firmes y bien construidos. Eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Por primera vez sentían seguridad para el futuro. Durante una pausa, un niño se acercó a Luis con una pregunta inesperada. «Padre, ¿por qué hace esto si no nos conoce?» Luis se agachó a su altura y respondió: «Porque todos merecen vivir con dignidad». El niño asintió y le dio un abrazo sincero. Ese gesto simple le recordó que las obras materiales son importantes, pero el amor que se siembra en cada acción es lo que realmente transforma. Esa tarde, varias mujeres decidieron preparar una comida comunitaria para celebrar que la entrega de las casas estaba cerca.
Trajeron arroz, frijoles y pan casero. El aroma llenó el ambiente, atrayendo a todos. Luis se sorprendió por la generosidad del gesto. A pesar de tener pocos recursos, compartían con alegría. Era una demostración viva de la fuerza del corazón humano. Mientras compartían la comida, uno de los jóvenes comentó: «Cuando esto termine, deberíamos seguir reuniéndonos así». Todos estuvieron de acuerdo. Luis sonrió al escuchar ese deseo. Significaba que la comunidad no solo estaba recibiendo casas, sino recuperando el valor de estar unida. Esa cohesión sería clave para enfrentar los desafíos futuros. El último día de trabajo llegó con una mezcla de emoción y nostalgia. Las 5 casas estaban listas para ser entregadas. Luis despertó antes del amanecer para caminar por el pueblo en silencio. Observó cómo la luz suave iluminaba las nuevas viviendas. Parecían levantar el ánimo del entorno entero. Él sabía que ese día sería recordado durante años como un punto de inflexión. Los habitantes comenzaron a reunirse frente a las casas. Algunos llevaban flores, otros preparaban pequeños obsequios hechos a mano. Luis organizó a todos para que la entrega fuera ordenada. «Hoy celebramos su esfuerzo», dijo. «Cada uno aportó algo y eso hace que estas casas sean un logro de todos». El ambiente estaba lleno de alegría tranquila y esperanza. La primera llave fue entregada a doña Mariela. Ella recibió el gesto con lágrimas contenidas y un abrazo que comunicaba agradecimiento profundo. «Esto cambia nuestras vidas», dijo con voz temblorosa. Luis sonrió y le respondió: «Usted y sus hijos lo merecen». La comunidad aplaudió con entusiasmo al ver a la familia entrar por primera vez a su nuevo hogar. Después entregaron la segunda y tercera casa. Cada familia que recibía la llave se emocionaba al ver su hogar terminado. Los niños corrían explorando cada espacio con sorpresa. Luis observaba en silencio, disfrutando cada sonrisa. Cada gesto de alegría le confirmaba que el esfuerzo había valido la pena. El pueblo estaba renaciendo desde sus raíces. La entrega continuó con las 2 casas restantes. Una de ellas fue para el anciano Julián, quien avanzó lentamente hasta Luis. «Nunca pensé vivir en un lugar así», confesó mientras recibía la llave. Luis lo acompañó hasta la puerta. «Aquí podrá descansar sin preocupaciones», dijo. Julián sonrió con una mezcla de paz y sorpresa. Para él aquello era más que un regalo. Era dignidad recuperada. La última casa fue entregada a la familia de Teresa. Sus hijos entraron corriendo, explorando cada rincón con risas espontáneas. Teresa se llevó las manos al rostro sin poder contener el llanto. Luis la abrazó con respeto. «Hoy empieza una nueva etapa», comentó. Ella asintió, aún conmocionada. Ver a sus hijos felices llenaba su corazón de una esperanza que había perdido hacía tiempo. Después de la entrega, la comunidad organizó una pequeña celebración frente a las nuevas viviendas. Hubo música sencilla interpretada por jóvenes del pueblo y comida compartida. El ambiente era cálido, familiar. Luis observaba todo y sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Habían trabajado duro, pero el resultado era evidente. 5 hogares llenos de vida y gratitud. Mientras la celebración avanzaba, varios vecinos se acercaron a Luis para agradecerle. Él respondía con humildad. «Esto no lo hice yo», repetía. «Lo hicimos juntos». Ese mensaje resonó profundamente. La comunidad había encontrado fuerza en su unión. No solo habían recibido ayuda, habían recuperado la voluntad de construir un futuro compartido. Cuando la tarde comenzó a caer, Luis caminó solo hacia el terreno donde las casas habían sido levantadas. Observó cómo la luz dorada iluminaba cada fachada recién pintada. Se tomó un momento para respirar profundamente. Sentía que había cumplido una misión importante, pero al mismo tiempo entendía que el verdadero mérito pertenecía a la comunidad que había trabajado sin descanso. Un grupo de niños corrió hacia él. «Padre, ¿vendrá a visitarnos después?», preguntó uno. Luis se agachó para quedar a su altura. «Claro que sí. Ustedes ahora son parte de mi vida», respondió. Los niños sonrieron con alegría pura. Ese gesto sencillo bastó para cerrar el día con una emoción profunda. El cariño que había surgido entre ellos era genuino. Mientras regresaba hacia el centro del pueblo, varios vecinos lo interceptaron para despedirse. Algunos le entregaron pequeños recuerdos hechos a mano, una pulsera tejida, una figura de madera, un dibujo. Luis los recibió con gratitud. Esos detalles representaban la esencia del pueblo. Gente humilde, trabajadora y agradecida. Él sabía que no olvidaría nunca esa experiencia. Antes de retirarse, Luis reunió a todos una última vez.
Lo que hicieron aquí es un ejemplo de unidad, dijo. Sigan cuidándose, sigan apoyándose. Este es solo el inicio. Las personas asintieron con emoción. El pueblo ya no era el mismo de días atrás. Habían descubierto que, juntos, podían transformar su realidad y abrir puertas hacia un futuro más digno. Al amanecer del día siguiente, Luis se preparó para partir. Miró el horizonte y las casas nuevas que se alzaban con firmeza. Cada una representaba una historia distinta, pero todas compartían un mismo mensaje: esperanza. Los vecinos comenzaron a acercarse para despedirse. Había abrazos sinceros y palabras cálidas. El ambiente estaba cargado de agradecimiento. Antes de subir al vehículo, Luis dedicó un último mensaje a la comunidad. No olviden que lo más valioso no son las casas, sino la unión que lograron. Mantengan ese espíritu vivo, dijo. Las personas lo escucharon con atención, sabiendo que esas palabras quedaban grabadas en su memoria. El pueblo había cambiado y ellos también. El servicio había sembrado algo duradero. El motor del vehículo se encendió y varios niños corrieron detrás para despedirse. Luis abrió la ventana y les sonrió. Sigan soñando en grande, les dijo. Los niños agitaban las manos con entusiasmo. A medida que el carro avanzaba por el camino de tierra, Luis sentía que dejaba una parte de su corazón en aquel lugar que lo había recibido con tanta humildad. Cuando el pueblo quedó atrás, Luis cerró los ojos un momento. Sabía que regresaría algún día, no como visitante, sino como amigo. Había visto lo que una comunidad unida podía lograr, y ese mensaje lo acompañaría siempre. Las 5 casas ya estaban en pie, pero lo más importante era invisible. La esperanza renovada, la dignidad recuperada y la certeza de que el amor transforma todo.